El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Con voz por Laura Malfoy. Capítulo 27. En la cárcel. Como todos los calabozos estaban ocupados, los dos amigos fueron encadenados en un gran aposento donde se custodiaba a las personas acusadas de delitos de menor cuantía. Tenían compañía, porque había allí unos 20 presos con esposas y grilletes de uno y otro sexo y diversas edades que formaban un grupo obsceno y ruidoso. El rey se lamentaba amargamente de la indignidad a que se veía sometida su realeza, pero Hendon estaba sombrío y taciturno, pues se hallaba del todo aturdido. Había llegado a su hogar como un hijo pródigo, jubiloso, con la esperanza de hallar a todo el mundo enloquecido de alegría por su retorno, y en vez de ello no encontraba más que indiferencia y una cárcel. La esperanza y la realidad eran tan distintas que su contraste abrumaba a Hendon, el cual no podía decir si era trágico o grotesco. Sentíase como un hombre que hubiera danzado alegremente al aire libre en espera de un arco iris y se viera herido por un rayo. Pero gradualmente sus confusos y trastornados pensamientos se fueron ordenando y entonces su mente se centró en Edith. Recapacitó sobre su proceder y le examinó a todas luces, mas no pudo sacar nada en claro de ella. ¿Le conocía o no le conocía? Este era un enigma insoluble que le preocupó largo rato, mas, al fin, llegó a la convicción de que la dama le conocía y le había negado por razones interesadas. Ahora quería Hendon llenar su nombre de maldiciones, pero el nombre había sido tanto tiempo sagrado para él que no podía inducir a su lengua a profanarlo. Envueltos en mantas de la cárcel, sucias y hechas jirones, Hendon y el rey pasaron una noche espantosa. Con un carcelero sobornado había llevado bebidas a algunos presos, y el resultado natural de ello fue que éstos cantaron canciones obscenas, riñeron, gritaron y armaron un alboroto infernal. Al fin, poco después de medianoche, un hombre agredió a una mujer y casi la mató, golpeándole la cabeza con las esposas antes de que el alcaide pudiera acudir a salvarla. El alcaide restableció la paz, propinando al resto una buena paliza, y entonces cesó el escándalo y pudieron dormir todos aquellos que no hacían caso de los ayes de los dos heridos. En la semana siguiente, días y noches fueron de monótona igualdad en cuanto a acontecimientos. Hombres cuyos semblantes recordaba a Hendon más o menos distintamente. Llegaban de día a mirar al impostor y a repudiarle e insultarle, y por la noche los alborotos y las peleas proseguían con insufrible regularidad. No obstante, al fin se ofreció un nuevo episodio. El alcaide hizo entrar a un anciano y le dijo: «El bellaco está en esa sala. Mira en torno y a ver si puedes conocer quién es». Hendon levantó la vista y experimentó una sensación agradable por primera vez desde que estaba en la cárcel. Díjose: «Este es Blake Andrews, que fue toda la vida criado de la familia de mi padre. Es un alma honrada, un corazón fiel. Es decir, lo era, porque ahora no hay ninguno que lo sea. Todos son mentirosos. Ese hombre me conocerá y me negará, como todos los demás». El viejo miró en torno de la sala, escrutando uno a uno todos los semblantes y finalmente dijo: «No veo aquí más que bribones desorejados. La es de la calle. ¿Quién es él?» El alcaide rompió a reír. «Ahí», dijo, «mira esa sabandija y dame tu razón». Acercóse el viejo y miró de arriba abajo a Hendon. Luego movió gravemente la cabeza y dijo: «Este no es Hendon, ni lo ha sido nunca». «Cierto, tus viejos ojos son buenos todavía. Si yo fuera cirugo, agarraría este perillán y...» El alcaide acabó poniéndose de puntillas como si le levantase una cuerda imaginaria y haciendo al mismo tiempo un ruido gutural que remedaba al ahorcado. El viejo exclamó con rencoroso acento: «Ya podrá bendecir a Dios si no le espera algo peor. Si yo tuviera que ajustarle cuentas, se vería tostado, a fe mía». Estalló el alcaide en una carcajada de hiena y dijo: «Puedes entendértelas con él, viejo, como hacen todos. Ya verás cómo te diviertes». Salió el alcaide de la sala y desapareció. Entonces el anciano cayó de rodillas y cuchicheó: «Loado sea Dios, que por fin has venido. He estado 7 años creyendo que habías muerto, y ahora te veo vivo. Te he conocido en el momento en que te miré, y mucho trabajo me ha costado conservarme impasible y fingir no ver aquí más que a un bribón de 7 suelas y basura de la calle. Soy viejo y pobre, Sir Miles. Pero di una palabra y saldré a proclamar la verdad, aunque me ahorquen por ello». «No», contestó Hendon, «no lo harás. Te perderás tú y de poco servirías a mi causa. Pero te doy las gracias.
porque me has devuelto mi perdida fe en el género humano. El viejo criado resultó ser de gran provecho para Hendon y el rey, porque se presentaba varias veces al día para insultar al primero y siempre metía de contrabando algunos manjares delicados para compensar el rancho de la cárcel. También trajo las noticias que corrían por el lugar. Hendon reservó los manjares para el rey, pues sin ellos su majestad no habría sobrevivido, porque no le era posible comer la grosera, asquerosa comida repartida por el alcaide. Andrews tenía que circunscribirse a visitas cortas para disipar las sospechas, pero en cada una de ellas se las arregló para dar hartos informes, en voz baja, entremezclados de adjetivos insultantes que decía en voz alta para que los demás los oyeran. Así, poco a poco, supo Hendon la historia de su familia. Hacía unos 6 años que Arturo había muerto. Esta pérdida, unida a la falta de noticias de Hendon, empeoró la salud del padre, el cual creyó que iba a entregar el alma y quiso ver a Hugo y Edith casados antes de su tránsito. Pero Edith suplicó con todas sus fuerzas una demora para esperar el regreso de Miles. De pronto llegó la carta con la noticia de la muerte del soldado. El golpe postró en cama a Sir Ricardo, quien creyó que se acercaba a su fin, y él y Hugo insistieron en el matrimonio. Edith suplicó y obtuvo un mes de respiro, y luego otro, y finalmente un tercero. Mas por fin el matrimonio se celebró junto al lecho de muerte de Sir Ricardo. No fue feliz. Decíase en la comarca que poco después de celebradas las nupcias, la esposa halló entre los papeles de su marido varios bosquejos burdos e incompletos de la carta fatal, y le acusó de haber precipitado el matrimonio y al mismo tiempo la muerte de Sir Ricardo con una villana falsificación. Todo el mundo decía de los pormenores de la crueldad del esposo para con Edith y los criados, pues desde la muerte de su padre, Sir Hugo arrojó de sí todo disfraz de blandura y se convirtió en un amo implacable para todos aquellos cuya vida, en cualquier modo, dependía de él y de sus dominios. Una buena parte de las revelaciones de Andrews las escuchó el rey con vivo interés. Se dice que el rey está loco, pero por Dios, no digas que te lo he confiado, porque aseguran que el hablar de ello se castiga con la muerte. Miró su majestad al anciano y dijo: El rey no está loco, buen hombre, y te ha de ser provechoso pensar y hablar cosas que te conciernen más de cerca que esta charla sediciosa. ¿Qué quiere decir este chico?, preguntó Andrews, sorprendido ante aquel vivo ataque inesperado. Hendon le hizo una señal y el viejo no prosiguió su pregunta, sino que continuó con sus noticias. El difunto rey será enterrado en Windsor dentro de 1 o 2 días, el 17 de este mes, y el nuevo rey será coronado en Westminster el 20. Me parece que primero necesitarán encontrarlo, dijo su majestad entre dientes, y añadió confiado, pero ya cuidarán de ello, y también cuidaré yo. En nombre de... Pero el viejo dejó de hablar, pues le contuvo un gesto admonitorio de Hendon, reanudando de esa suerte el hilo de sus informes. Sir Hugo va a la coronación y con grandes esperanzas, pues piensa volver hecho todo un par, ya que goza de gran favor con el Lord Protector. ¿Qué Lord Protector?, preguntó su majestad. Su gracia, el duque de Somerset. ¿Qué duque de Somerset? No hay más que uno, a fe mía, Seymour, el conde de Hertford. El rey preguntó con enojo: ¿Desde cuándo es duque y Lord Protector? Desde el último de enero. ¿Quién lo ha nombrado tal? El mismo y el Gran Consejo, con el beneplácito del rey. ¿Del rey?, exclamó su majestad sobresaltándose vivamente. ¿Qué rey? ¿Qué rey?, pregunta. Dios santo, ¿qué tendrá este muchacho? Puesto que no tenemos más que uno, no es difícil responder. Su sacratísima majestad el rey Eduardo VI, que Dios guarde. Sí, y que es un muchachillo muy hermoso y muy gracioso, tanto si está loco como si no, y dicen que va mejorando de día en día. A todo el mundo se le oyen alabanzas de él y todos lo bendicen, y rezan todos porque reine mucho tiempo en Inglaterra, porque ha empezado humanamente, salvando la vida del viejo duque de Norfolk, y ahora se propone abolir las leyes más crueles que ofenden y oprimen al pueblo. Esta noticia dejó a su majestad mudo de asombro y le sumió en una meditación tan profunda y triste que no oyó nada más de la charla del viejo. Preguntábase si el hermoso muchachito sería el mendigo a quien dejó en palacio vestido con sus propias ropas. No le parecía esto posible, porque muy pronto sus maneras y su modo de hablar le harían traición si pretendía ser el príncipe de Gales, y enseguida le echarían de palacio para buscar al verdadero príncipe. ¿Sería posible que la corte hubiera puesto en su lugar a un retoño de la nobleza? No, porque su tío no lo habría consentido. Su tío era omnipotente
y podría y querría ahogar semejante movimiento. Sus pensamientos no le sirvieron de nada, pues cuanto más trataba de adivinar el misterio, más perplejo se sentía, más le dolía la cabeza y más intranquilo era su sueño. Su impaciencia por llegar a Londres aumentaba de hora en hora y su cautiverio se le hizo casi insoportable. Las artes de Hendon fracasaron con el rey, que no dejábase consolar, mas lo consiguieron mejor dos mujeres que estaban encadenadas cerca de él, con cuyas tiernas palabras y solicitud halló Eduardo sosiego, dándole un tanto de paciencia. Sentíase muy agradecido y llegó a quererlas mucho y a deleitarse con el suave y dulce influjo de su presencia. Preguntóles por qué estaban en la cárcel, y cuando le dijeron que por anabaptistas, el rey sonrió y preguntó: ¿Es ese un delito para que lo encierren a uno en la cárcel? Ahora me da dolor saber que voy a perderlas, porque no las tendrán encerradas mucho tiempo por una cosa tan leve. Las mujeres no contestaron, pero algo en sus rostros inquietó al rey y preguntóles con vehemencia: ¿No hablan? Sean buenas conmigo y díganme, no habrá otro castigo, ¿verdad? Díganme si no existe algún temor de eso. Trataron de cambiar de conversación las mujeres, pero los temores del rey se habían despertado, obligándole a seguir. ¿Las van a azotar? No, no serán tan crueles. Digan que no. No las azotarán, ¿verdad? Las mujeres revelaron entre compasión y pena, pero como no había manera de esquivar la respuesta, dijo una de ellas con voz desgarrada por la emoción: «Oh, nos destrozas el corazón, alma cándida. Dios nos ayudará a soportar nuestro...» «¡Es una confesión! Entonces las van a azotar los crueles verdugos. ¡Oh! Pero no lloren, que no puedo sufrirlo. Conserven el valor. Yo recobraré mi calidad a tiempo de salvarlas de tan amargo paso, y no duden que he de hacerlo». Cuando despertó el rey a la mañana siguiente, las mujeres habían desaparecido. «Se han salvado», exclamó alegremente, pero añadió con tristeza: «Mas, ay de mí, ellas eran las que me consolaban». Cada una de las mujeres presas había dejado un pedazo de cinta prendida de las ropas de Eduardo, señal de recuerdo. El niño se dijo que las conservaría siempre y que no tardaría en buscar a aquellas buenas amigas para tomarlas bajo su protección. En aquel momento volvió el alcaide con algunos de sus subalternos y ordenó que los presos fueran conducidos al patio de la cárcel. El rey se puso muy alegre, porque era una cosa magnífica volver a ver el azul del cielo y respirar una vez más el aire fresco. Se impacientó y refunfuñó por la lentitud de los funcionarios, pero al fin le llegó la vez y se vio liberado de sus cadenas con la orden de seguir a Hendon y a los otros presos. El patio descubierto era un cuadrado pavimentado de piedra. Los presos entraron en él por una maciza arcada de mampostería y fueron colocados en fila, en pie y de espalda a la pared. Tendieron una cuerda delante de ellos y además los custodiaban los carceleros. Era una mañana fría y desapacible, y un poco de nieve que había caído durante la noche blanqueaba el gran recinto vacío y aumentaba la tristeza general de su aspecto. De cuando en cuando un viento invernal soplaba y hacía girar pequeños remolinos de nieve. En el centro del patio se hallaban dos mujeres atadas a sendos postes. Una mirada bastó al rey para ver que eran sus buenas amigas. Eduardo se estremeció y se dijo: «¡Ay! No han sido liberadas como yo creía. Pensar que unas mujeres como esas conozcan el látigo en Inglaterra. Esa es la mayor vergüenza, que no sea en país de paganos, sino en la cristiana Inglaterra. Las azotarán y yo, a quien han consolado y tratado con bondad, tendré que presenciar cómo se les infiere tamaña ofensa. Es extraño que yo, que soy la misma fuente del poder en este extenso reino, me vea impotente para protegerlas. Pero bien pueden ahora recrearse esos sayones, porque día vendrá en que yo les pida estrecha cuenta de este proceder. Por cada golpe que den ahora, recibirán después 100. Abrióse una gran verja y entró una muchedumbre, que se agrupó en torno de las dos mujeres, ocultándolas a la vista del rey. Entró un clérigo y cruzó por entre la muchedumbre hasta perderse de vista. Eduardo oyó después preguntas y respuestas, mas no pudo comprender qué es lo que se decía. Luego hubo mucho alboroto de preparativos y de idas y venidas de los funcionarios por la parte de la muchedumbre que se hallaba al otro lado de donde estaban las mujeres, y mientras tanto un prolongado siseo imponiendo silencio a la gente. De pronto, una orden, y la multitud se separó a ambos lados, y el rey vio un espectáculo que le heló la sangre en las venas. Habían apilado haces de leña en torno de las dos mujeres, y unos hombres arrodillados los estaban encendiendo.
Las mujeres tenían la cabeza inclinada y con las manos se cubrían el rostro. Las amarillas llamas comenzaron a trepar por entre la crepitante leña, y unos como nimbos de humo azul subieron a disolverse en el viento. En el momento en que el clérigo alzaba las manos y empezaba sus preces, dos niñas llegaron corriendo y lanzando agudos gritos se abalanzaron sobre las mujeres atadas a los postes. Al instante las arrancaron de allí y a una de ellas la sujetaron con fuerza, pero la otra logró desasirse gritando que quería morir con su madre, y antes de que pudieran detenerla, volvió a echar los brazos al cuello de una de las mujeres. Al instante la arrancaron otra vez de allí con los vestidos en llamas. 2 o 3 hombres la sostuvieron, y la parte de sus ropas que ardía fue rasgada y arrojada a un lado, mientras la niña pugnaba por libertarse, sin cesar de exclamar que quedaría sola en el mundo y de rogar que le dejaran morir con su madre. Ambas niñas gritaban sin cesar y luchaban por libertarse, pero de pronto ese tumulto fue ahogado por una serie de desgarradores gritos de mortal agonía. El rey miró a las frenéticas niñas y a los postes, y luego apartó la vista y ocultó el rostro lívido contra la pared para no ver más. Lo que he visto en este breve momento, se dijo, no desaparecerá de mi memoria, en la que vivirá siempre. Lo veré todos los días y soñaré con ello todas las noches hasta que muera. Ojalá hubiera sido ciego. Hendon, que no cesaba de observar al rey, se dijo satisfecho. Su locura mejora, ha cambiado, y su carácter es más dulce. Si hubiera seguido su manía, habría llenado de injurias a esos lacayos, diciendo que era el rey y ordenándoles que dejaran libres a las mujeres. Pronto su ilusión se desvanecerá y quedará olvidada, y su mente estará sana otra vez. Quiera Dios apresurar ese momento. Aquel mismo día entraron varios presos para pasar la noche. Eran conducidos con su custodia a diversos lugares del reino para cumplir el castigo de los crímenes cometidos. El rey habló con ellos, pues desde el principio se había propuesto enterarse y aprender para su regio oficio, interrogando a los presos cada vez que se le presentaba una oportunidad. La relación de sus desgracias desgarró el corazón del niño. Había allí una pobre mujer medio demente que, en castigo por haber robado 1 o 2 varas de paño a un tejedor, iba a ser ahorcada. Un hombre, acusado de robar un caballo, dijo a Eduardo que la prueba había sido negativa y ya se imaginaba estar libre del verdugo, pero no. Apenas estuvo en la calle cuando fue preso otra vez por haber matado un ciervo en el parque del rey. Se le probó el hecho y estaba condenado a galeras. Había también un aprendiz de comerciante cuyo caso afectó en lo vivo a Eduardo. Díjole aquel mozo que cierta noche había encontrado un halcón escapado de las manos de su dueño y se lo llevó a su casa, imaginándose con derecho a él, pero el tribunal le declaró convicto de haberlo robado y lo sentenció a muerte. El rey estaba furioso con esa falta de humanidad y compasión y quería que Hendon se escapara de la cárcel y huyera con él a Westminster para poder subir a su trono y blandir su cetro, movido por la compasión hacia aquellos desdichados para salvar su vida. Pobre niño, suspiró Hendon. Estos terribles acontecimientos han hecho que se recrudezca su locura. ¡Ay! A no ser por ese desdichado suceso, se habría puesto bueno en poco tiempo. Entre los presos había un hombre de leyes, viejo, de rostro severo e intrépido. 3 años atrás había escrito un libelo contra el Lord Canciller acusándole de prevaricación, y por él le habían castigado con la pérdida de ambas orejas en la picota, ser expulsado de su profesión y además multa de 3.000 libras. Más tarde reincidió en el mismo delito, y por ello estaba ahora condenado a perder lo que le quedaba de las orejas, a pagar una multa de 5.000 libras, a ser marcado por el hierro en ambas mejillas y a permanecer para siempre en las cárceles. Estas son cicatrices honrosas, le dijo, apartando el pelo cano y mostrándole los mutilados restos de lo que habían sido sus orejas. Los ojos del rey ardieron de cólera. Nadie cree en mí, dijo, ni tú creerás tampoco, pero no me importa. Antes de un mes estarás libre. Las leyes que te han deshonrado y han deshonrado el nombre de Inglaterra desaparecerán del libro de los estatutos. El mundo está mal constituido. Los reyes tienen que ir a la escuela de sus propias leyes para adquirir el sentimiento de la caridad. El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 28. El sacrificio. Entretanto, Miles se iba cansando bastante del confinamiento y de la inacción.
Mas llegó su juicio para gran satisfacción suya, y pensó que daría la bienvenida a cualquier sentencia siempre que una nueva prisión no fuera parte de ella. Pero se equivocaba en esto. Se enfureció cuando se encontró con que lo describían como un vagabundo tenaz y que era sentenciado a 2 horas de cepo por este castigo y por haber agredido al señor de Hendon Hall. Sus alegatos de que era hermano de su perseguidor y heredero legítimo de los honores y patrimonio de Hendon se desdeñaron sin prestarles atención ninguna, pues ni siquiera fueron dignos de examen. Bramaba y amenazaba en su camino al castigo, pero de nada le valió. Fue violentamente arrastrado por los oficiales y en ocasiones recibió un bofetón por su conducta irreverente. El rey no pudo abrirse paso entre la chusma que bullía detrás y así fue obligado a seguir a la saga, lejos de su buen amigo y servidor. Por poco se veía el rey condenado él mismo al cepo por estar en tan mala compañía, pero había salido libre con un sermón y una advertencia debido a su corta edad. Cuando al fin la multitud hizo alto, voló febrilmente de un lado a otro alrededor de sus orillas, cazando un lugar para atravesarla, y al fin, después de muchas dificultades y tardanza, lo logró. Allí estaba su pobre criado, en el degradante cepo, hazmerreír y diversión de una sucia muchedumbre. Él, el servidor personal del rey de Inglaterra. Eduardo había oído dictar la sentencia, pero no se había dado cuenta ni por asomo de lo que significaba. Su ira comenzó a crecer a medida que el sentido de esta nueva indignidad que le infligían lo hirió en lo vivo. Llegó a su paroxismo un momento después, cuando vio un huevo cruzar el aire y estrellarse en la mejilla de Hendon, y que la multitud rugía de júbilo por el episodio. Cruzó de un salto el círculo abierto e hizo frente al alguacil de guardia gritando: ¡Qué vergüenza! Este es mi criado. Déjalo libre. Yo soy el... ¡Oh, calla! Exclamó Hendon aterrorizado. Te perderás. No le hagan caso, oficial. Está loco. No temas que le haga caso, buen hombre. No tengo intención de hacérselo, pero a enseñarle algo sí que me siento inclinado. Volvióse a un subordinado y le dijo: Dale al tontito 1 o 2 probadas de látigo para enmendar sus modales. Media docena le bastarán, sugirió Cirugo, que había llegado un momento antes a caballo para de pasada echar un vistazo a lo que ocurría. Prendieron al rey. No se resistió siquiera. Tan paralizado estaba ante la mera idea del monstruoso ultraje que se proponían infligir a su sagrada persona. La historia ya había sido manchada con la marca de un rey inglés azotado con látigo, y era reflexión intolerable el que él hubiera de proporcionar la copia de aquella vergonzosa página. Estaba en la red, no había remedio. O aceptaba el castigo o rogaba que se le perdonara. Duro dilema. Escogería los azotes. Un rey lo haría, pero un rey no podía suplicar. Mas, entretanto, Miles Hendon estaba resolviendo la dificultad. «Dejen ir al niño», dijo. «Perros desalmados, ¿no veis cuán joven y frágil es? Déjenlo ir. Yo me llevaré sus azotes». «Justo. Buena idea, y gracias por ella», dijo Cirugo, su rostro relampagueando de sardónica satisfacción. «Dejen ir al mendiguillo y denle a este tipo 1 docena de azotes. En su lugar, 1 docena justa y bien puestos». El rey iba a iniciar una furiosa protesta, pero Cirugo lo hizo callar con esta eficaz advertencia. «Sí, habla, hazlo y desahógate, pero advierte que por cada palabra que pronuncies, él se llevará 6 golpes más». Quitaron a Hendon del cepo y le desnudaron la espalda, y mientras le daban con el látigo, el pobre reyecito volteó la cara y dejó que por sus mejillas corrieran libres lágrimas poco regias. «Ah, buen corazón valeroso», se dijo, «este acto de lealtad no perecerá en mi memoria, no lo he de olvidar, pero ellos tampoco», agregó con ardor. Mientras meditaba, su aprecio de la magnánima conducta de Hendon fue adquiriendo dimensiones más y más grandes en su mente, lo mismo que su agradecimiento. De pronto se dijo: «El que salva a su príncipe de heridas y de una muerte probable, y eso ha hecho él por mí, realiza un alto servicio. Pero es poco, es nada, oh, menos que nada, comparado con la acción de aquel que salva a su príncipe de la vergüenza». Hendon no gritó al ser azotado, sino que soportó los fuertes golpes con ánimo marcial. Esto, mas haber librado al niño sufriendo los azotes en su lugar, forzó al respeto aún a aquella chusma feliz y degradada allí reunida. Sus mofas y gritería terminaron, y no quedó otro sonido que el sonido del caer de los golpes. La quietud que invadió el lugar cuando Hendon se encontró de nuevo en el cepo contrastaba fuertemente con el clamor insultante que había reinado muy poco antes.
El rey se acercó lentamente a Hendon y le susurró al oído. Los reyes no pueden ennoblecerte, tú, alma buena y generosa, porque aquel que está por encima de los reyes lo ha hecho ya, pero un rey puede confirmar tu nobleza ante los hombres. Recogió el látigo del suelo, tocó levemente con él los sangrantes hombros de Hendon y susurró: Eduardo de Inglaterra te hace conde. Hendon se conmovió. Las lágrimas fluyeron a sus ojos, pero al mismo tiempo, la comicidad terrible de la situación y de las circunstancias minó a tal grado su seriedad que hizo lo que pudo para no mostrar ningún signo de su regocijo interno. Verse de pronto desnudo y manando sangre, elevado desde el cepo villano hasta la gran altura y esplendor de un condado, le parecía la última probabilidad en el terreno de lo grotesco. Primoroso oropel el mío, por cierto, se dijo. El caballero espectral del reino de los sueños y de las sombras me ha convertido en un conde espectral. Vertiginoso vuelo para las alas inexpertas. De seguir así, pronto me colgarán adornado lo mismo que un mayo, con objetos fantásticos y lauros de mentirillas. Pero sabré valorarlos, tan sin valor como son, por el amor que los otorga. Mejores son estas pobres ficticias dignidades mías, que vienen sin pedirlas de mano limpia y espíritu recto, que las verdaderas, compradas por el servilismo al poder envidioso e interesado. El temible cirugo hizo dar vuelta a su caballo, y al apretar el paso, el muro viviente se dividió silenciosamente para abrirle paso, y tan silenciosamente se juntó de nuevo. Y así permaneció. Ninguno llegó tan lejos como para aventurar una observación en favor del prisionero ni en alabanza suya. Mas no importaba, la ausencia de insultos era de por sí suficiente homenaje. Un recién llegado que no estaba al tanto de las circunstancias y que lanzó una burla al impostor y estaba a punto de continuarla arrojándole un gato muerto, fue inmediatamente derribado y echado a puntapiés sin palabra alguna, y luego el profundo silencio reinó de nuevo. El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 29. A Londres. Al terminar el castigo de Hendon en el cepo, fue puesto en libertad y se le ordenó salir de la comarca y no volver más. Le fue devuelta su espada, y también su mula y su asno. Montó y cabalgó, seguido por el rey, la muchedumbre hendiéndose con silencioso respeto para abrirles paso, y luego dispersándose cuando se hubieron ido. Pronto estuvo Hendon absorto en sus pensamientos. Había preguntas de gran importancia que esperaban respuesta. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Tendría que hallar ayuda poderosa en alguna parte, o de otra manera renunciar a su herencia y permanecer además bajo el cargo de ser un impostor. ¿Dónde podría hallar esta poderosa ayuda? ¿Dónde en verdad? Era difícil la pregunta. Pronto se le ocurrió una idea que apuntaba a una posibilidad, la más débil de las débiles posibilidades ciertamente, pero sin embargo digna de considerarse a falta en absoluto de cualquier otra que prometiera algo. Recordó lo que el viejo Andrews le había dicho acerca de la bondad del joven rey y de su generosa defensa de los agraviados y desdichados. ¿Por qué no ir a intentar hablarle e implorarle justicia? ¡Ah, sí! ¿Pero podría un pobre tan grotesco lograr que le admitieran ante la augusta presencia de un monarca? Pero eso no importaba, ya se vería. Era un puente que necesitaría ser cruzado hasta que llegara a él. Él era veterano de guerra, acostumbrado a inventar subterfugios y expedientes. Sin duda podría encontrar un camino. Marcharía hacia la capital. Tal vez el viejo amigo de su padre, Sir Humphrey Marlowe, le ayudaría. El buen Sir Humphrey, teniente en jefe de la cocina del difunto rey, o de las cuadras, o de algo. Miles no podía recordar qué o de qué. Ahora que tenía ya algo a qué dedicar sus energías, un objeto definido que cumplir, la niebla de humillación y depresión que envolvía su espíritu se elevó y disipó, y él alzó la cabeza y miró alrededor. Se sorprendió al ver cuán lejos había llegado. La aldea había quedado muy atrás. El rey iba trotando tras él, con la cabeza inclinada, porque también iba sumido en sus pensamientos y planes. Un triste recelo nubló la recién nacida alegría de Hendon. ¿Querría el niño volver a una ciudad en la que, durante su breve vida, no había conocido más que malos tratos y punzantes necesidades? Pero la pregunta tenía que ser respondida. No era posible de evitar, por lo cual Hendon frenó la cabalgadura y gritó: «Había olvidado preguntar dónde nos dirigimos». «¿Tus órdenes, mi señor?» «¡A Londres!».
Hendon avanzó de nuevo, contentísimo con la respuesta, pero también asombrado con ella. Hicieron todo el viaje sin aventura ninguna de importancia, pero terminó con una. Cerca de las 10 de la noche del 19 de febrero llegaron al puente de Londres, en medio de una serpenteante, agitada muchedumbre de gente ululando y vitoreando, cuyos rostros, alegrados por la cerveza, se destacaban intensamente a la luz de numerosas antorchas. Y en este instante, la cabeza podrida de un exduque u otro grande cayó entre ellos, golpeando a Hendon con el codo y rebotando entre la precipitada confusión de pies. Tan evanescentes e inestables son las obras humanas en este mundo. El buen rey difunto lleva apenas 3 semanas de muerto y 3 días en la tumba, y ya caen los adornos de gente principal que con tanta solicitud había elegido para su noble puente. Un ciudadano tropezó con la cabeza y dio con la suya en la espalda de alguien que tenía delante, el cual se volvió y derribó de un golpe a la primera persona que tuvo a mano, y pronto él mismo fue abatido por el amigo de esta persona. Era la mejor hora para una lucha libre, porque las festividades del día siguiente, día de la coronación, estaban empezando ya. Todos estaban llenos de bebidas fuertes y de patriotismo. A los 5 minutos, la batalla campal ocupaba gran espacio de terreno. A los 10 o 12 cubría más o menos un acre y se había convertido en motín. Para entonces, Hendon y el rey fueron separados irremediablemente. Se perdieron en el tropel y alboroto de las rugientes masas humanas. Así los dejaremos.